entrevistas desde Eleusis está con nosotros José Delgado, de Psicología Junguiana. José, ¿por qué nos encontramos en una época donde el ser humano está perdido, confuso, enajenado, alienado, fragmentado y controlado por fuerzas que lo empujan hacia una crisis existencial y psicológica de enormes proporciones? Jung, en uno de sus libros, que se llama Aion, desarrolla esa temática pues ampliamente. Y lo que viene a apuntar es estamos viviendo en una época de gran transformación, una especie de transición, ¿no? Él hablaba de las distintas eras utilizando la propia astrología y el simbolismo de la astrología. Decía que en el origen del cristianismo lo que pasó es hubo una transición entre la era de Aries y la era de Piscis. Entonces eso representaba de algún modo simbólicamente una transición, una transformación importante que afectaba a toda una época, ¿no? Podríamos hablar de épocas espirituales o psicoespirituales en las que se vehiculan una serie de valores y una serie de virtudes también que se van desarrollando a lo largo de toda una era, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera estamos viviendo en esta época actual una situación parecida a la que se vivió en los orígenes del cristianismo, porque en los orígenes del cristianismo, al precisamente vivir esa transformación, ese cambio en los valores de la conciencia colectiva de la época, lo que ocurrió fue precisamente que toda la realidad trascendente, toda la relación con lo luminoso y con los dioses, efectivamente también se vino abajo, como está ocurriendo en esta época, ¿no? Y en aquella época vino de alguna manera el símbolo de Cristo a compensar y a expresar de alguna manera por dónde circularía después la libido en toda esa época cristiana y se desarrollaría, digamos, en lo que conocemos como la era del cristianismo. Y Jung habla de la era del cristianismo y de la era de Piscis, ¿no? Y esta misma era de Piscis ha tenido también sus transformaciones. Sobre todo en la primera etapa de la era de Piscis se vivió, digamos, la emergencia precisamente de todos los movimientos gnósticos, porque en los orígenes no había un único cristianismo, un cristianismo no era un cristianismo monolítico como lo conocemos hoy, el cristianismo ortodoxo, ¿no? Ese cristianismo católico que conocemos en Occidente, que luego además también está el ortodoxo, en fin, hay distintas ramas. Pero entonces, en aquella época, el cristianismo estaba emergiendo como tal y por lo tanto no era conocido como hoy. Había muchísimos grupos cristianos que existían entonces, cuya interpretación del cristianismo era a veces incluso opuesta, paradójicamente, ¿no? Y entonces había un cristianismo esotérico que defendían los gnósticos y un cristianismo más exotérico o para el pueblo, más público, más llano, por decirlo de alguna manera, que podía llegar a más personas. Y ese fue precisamente el cristianismo que finalmente se convirtió en la rama ortodoxa que trató de eliminar, y de hecho lo hizo, a todas aquellas otras interpretaciones más esotéricas, como por ejemplo, como digo, todos los grupos gnósticos. Entonces es interesante esto, y hago alusión a ello, pues está muy relacionado con esto que me preguntas de la soledad y de la crisis que estamos viviendo. Precisamente porque hoy vivimos un cambio de era también, parecida a la que se vivió en la época de los inicios del cristianismo. Y lo vemos, por ejemplo, en la agonía del propio cristianismo en la cultura occidental, o en la civilización occidental, mejor dicho. En el sentido de que el cristianismo cada vez tiene menos peso, de hecho es cada vez más cuestionado y atacado, de hecho, y ha perdido en lo que sería nuestra civilización la eficacia que tenía, por supuesto, en épocas anteriores, ¿no? Por supuesto, en toda la era del cristianismo. De alguna manera, en el mismo cristianismo, en la misma Biblia, encontramos en el Apocalipsis el fin del cristianismo. Todo esto tiene mucho que ver con esta era que estamos viviendo, esta era digital, porque la era digital es como el preludio o es el inicio de lo que sería la era de Acuario, ¿no? El paso de la era de Piscis a la era de Acuario. Y la era de Acuario tiene mucho que ver con todos los avances tecnológicos, todo lo revolucionario, todo esto que estamos ahora mismo viviendo.
Es interesante ver cómo se está desarrollando, pero al que al mismo tiempo el hombre está completamente perdido, como también ocurrió en los orígenes del cristianismo, absolutamente perdido, porque precisamente una civilización se derrumba cuando se pierde precisamente la relación que mantiene la población con esa profundidad, con esa realidad trascendente. Esa relación con esa realidad trascendente se vivió durante la era cristiana a través de la religión cristiana, del cristianismo, ¿no? Hoy en día hemos visto que, como digo, el símbolo cristiano ha perdido toda su vigencia, por decirlo de alguna manera, salvo en casos muy excepcionales en los que aún el cristianismo tiene una efectividad, digamos, en la psique de ciertas personas, pero lo que vamos viendo es que esto va avanzando a una velocidad enorme. Y entonces lo que ha sustituido a ese cristianismo es esa especie de agenda globalista, Agenda 2030, se nos presenta como una especie de ideal, ¿no? de humanidad en la que vamos a vivir sin hambre, sin tener hambre, sin padecer de sequías, en fin, una especie de paraíso en la tierra, cosa que, por supuesto, pues está muy relacionada con el propio Génesis en la Biblia y el hecho del paraíso. Era representado simbólicamente en el Génesis. Y lo que se pretende es que esto, que es algo simbólico y que tiene que ver con una realidad interna, que tiene que ver, por supuesto, con un camino interior que provoca finalmente una unión de contrarios, lo que se busca es materializarlo, es decir, expresarse esto en la realidad material, ¿no? Es decir, una especie de mundo perfecto, una especie de mundo ideal, un mundo feliz, que ya Huxley nos habló de ello, en el que todos estarán o vivirán estupendamente, pero por supuesto habrán perdido toda la libertad. Y esto, por supuesto, tiene que ver, en el fondo, con una proyección de una idea arquetípica que tiene que ver precisamente con esto, con la relación que mantiene la conciencia con la profundidad, en último término, con lo que en psicología junguiana denominamos el sí mismo, que es una imagen de Dios. En realidad, esto se refiere a la experiencia con lo luminoso. La experiencia con lo luminoso y el camino de la individuación está relacionado precisamente con esto, con ese proceso interno que provoca o que conduce de algún modo a la unión de todos los contrarios en la propia psique, es decir, todas aquellas partes de nosotros mismos que están de alguna manera desintegradas y que en este proceso se van integrando, se van uniendo o unificando. Y ese es el símbolo que se expresa, por supuesto, en el Génesis, en la Biblia, y que habla precisamente de ese estado psíquico o de ese estado espiritual, ¿no? Al que se puede llegar, de hecho se llega en ese proceso de individuación, en esa relación con esa profundidad. Y no una proyección de ese estado en el mundo material, porque sabemos que eso es un gravísimo error, porque efectivamente en el mundo material nunca vamos a obtener esto. Más bien lo que encontramos son luchas de poder en las que siempre unos seres humanos quieren acaparar todo el poder y entonces coartar la libertad de muchos, de la mayoría, para el beneficio de unos pocos. Todo lo que normalmente solemos encontrar en la realidad material, ¿no? En la realidad humana, propiamente dicho, ¿no? Y sin embargo, el Génesis habla de otra cosa muy distinta desde el punto de vista simbólico. Gracias, José. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.